¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, el reparto de utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tiene el trabajador a participar en las ganancias que obtiene una empresa o patrón por las actividades productivas o los servicios que ofrecen en el mercado, de acuerdo a su declaración fiscal. Pero la pregunta es, ¿cómo saber cuánto me toca el reparto de utilidades? ¿Cómo deben de pagarse este reparto de utilidades? ¿Cómo se calcula el reparto de utilidades de una empresa? ¿Y cómo puedo saber si me toca a mí el reparto de utilidades? De estos temas estaremos hablando a lo largo de esta hora. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, la máxima casa de estudios, en su programa Hablemos Derecho. Y esta tarde nos hace a favor de acompañar la maestra Ana María Becerra Sánchez, con el cual, como lo comentábamos, vamos a hablar del tema del reparto de utilidades. Y si usted me lo permite, quiero presentar a la maestra Ana María. Ella es socia de la firma nacional de abogados S. Rubio, tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito laboral, cuenta con una especialidad en Derecho del Trabajo, una maestría en Derecho por la máxima casa de estudios, aquí por nuestra universidad. Tiene una amplia experiencia en lo que tiene que ver con los litigios en materias individuales y colectivas, así como en la negociación y revisión de contratos colectivos, en una gran cantidad de empresas, también en lo que tiene que ver con los cierres técnicos, procesos de sustitución laboral y procesos colectivos. Ha otorgado diversas materias como docente, con Derecho del Trabajo, aquí en nuestra máxima casa de estudios, y también ha impartido cursos y diplomados en diversas universidades. Fue expresidenta del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Querétaro, y bueno, pues en esta y otras actividades en las que se ha desempeñado nuestra invitada el día de hoy, a la cual le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación. Maestra Ana María, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el tiempo. A los que nos ven y nos escuchan, muchas gracias por su tiempo. Ok. Bueno, maestra, si me lo permites, me gustaría empezar por señalar que me digas qué es el reparto de utilidades, cómo se da, a qué tengo derecho, y algo a lo mejor va a ser una pregunta un poco media tonta, pero me gustaría expresarlo porque ¿qué pasa con aquel trabajador que diga, no me dieron reparto de utilidades, tengo que contratar un abogado particular? Va a decir, no, pues como que no es negocio, espero tener un beneficio económico y resulta que me lo voy a gastar en un abogado, que me digas si el Poder Judicial nos puede atender o la Secretaría del Trabajo, ¿ante quién me puedo dirigir? A lo mejor son muchas preguntas que te hago en este momento, pero digo, para poderlas desmenuzar, maestra, y no menos importante, yo veo que a diferencia de la iniciativa pública, en donde, bueno, no tienen reparto de utilidades, porque, bueno, pues estamos hablando incluso de nuestra misma máxima casa de estudios, estamos hablando de personal de gobierno del Estado, pues no tienen una utilidad como tal. Y muchas empresas privadas o los trabajadores esperan con más emoción, con más gusto, el reparto de utilidades que propiamente el aguinaldo. Maestra, que dicho sea de paso, por lo menos hoy por hoy ahorita estamos en 15 días. No sé si se apruebe la reforma o cómo vaya en esa cuestión para incrementar el aguinaldo a 30, ¿no? Pero bueno, que nos pudieras desmenuzar estos puntos que, bueno, pues son necesarios y son del día a día de la colectividad, de la sociedad, porque es este mes el que se tiene para las personas o empresas privadas repartir el reparto de utilidades.
Sí, primero comentarles un poquito cómo es este proceso, ¿no? Y también dónde lo pueden encontrar. La Ley Federal del Trabajo como tal no van a encontrar que diga es el 10% de las utilidades de la empresa. Eso no lo dice la Ley Federal del Trabajo. Eso lo fija la Comisión para el Reparto de Utilidades. La comisión que fijó es justo este 10%, ¿no? Ahora es sobre las utilidades de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que para que yo tenga derecho a reparto de utilidades, primeramente, pues la empresa necesita generar utilidades. Si no las generó, obviamente yo no voy a tener derecho a esas utilidades. Ahora, ¿qué otros conceptos entran en juego en el reparto de utilidades? Se divide en dos. Se paga dependiendo del salario que percibe el trabajador y dependiendo del número de días que trabajó. Es decir, si yo falté medio año, no voy a ganar lo mismo que mi compañero que trabajó el año completo. Pero bueno, más adelante también les explicaré de este tope de los 3 meses que marca la ley, ¿no? Porque ahí hay un poquito esta parte también de injusticia en cuanto a esto que les estoy diciendo de los días, ¿no? Pero les digo, hay que tomar en cuenta el salario que percibo y el número de días que trabajé. La ley también es bien clara y dice que si yo estoy en mi periodo pre y postnatal, esos días sí cuentan como días efectivos de trabajo. Que cuenta también como días efectivos de trabajo, los días en los que yo me incapacito por una enfermedad de carácter profesional. No importa si es en trayecto o no en trayecto, pero que se trata de una enfermedad o un riesgo de trabajo, algo profesional. Esos días sí cuentan. ¿Qué no cuentan? Las faltas injustificadas y las incapacidades que se otorgan por enfermedad general. Pero todos los demás días sí cuentan. Ahora, volviendo un poquito también a tu pregunta de los periodos, ¿no? Bueno, pues para las personas morales, todo esto también quiero resaltar que son fechas que marca la Ley Federal del Trabajo. Se pagan las utilidades 60 días después de que tú das tu declaración. Las personas morales tienen una fecha y las personas físicas otra. Por eso es que no todos recibimos el PTU en el mismo momento. Si trabajamos para una empresa, lo que conocemos legalmente como una persona moral, entonces tenemos hasta el 31 de mayo para recibir utilidades. Pero si nuestro patrón es una persona física, entonces tenemos hasta junio para recibir utilidades. Nuestras fechas son distintas, ¿no? Y obviamente nosotros correspondemos al artículo 123, apartado A, ¿no? Que son de los que estoy hablando y son los que normalmente trabajamos en el sector privado, como bien lo nombras, ¿no? Ahora, ¿a quién puedo acudir si no estoy de acuerdo con el reparto de utilidades? Primero, la sugerencia es, si tienen sindicato, acérquense a él. Su sindicato los podrá asesorar correctamente y no gasten en pagar un abogado cuando el sindicato tiene el conocimiento. Esa sería mi primera recomendación. Ahora, no tengo sindicato, no sé a dónde acercarme. Está el centro de conciliación. Está tanto el local como el federal. ¿A cuál tengo que ir? Pues depende la actividad de la empresa para la que me desempeño. Pero primero es bien importante que sepan los términos, porque a lo mejor ustedes, su patrón es una persona física y ya están molestos porque no se los entregaron, pero es parte de estos periodos que les comento. Realmente a un patrón persona física aún no le toca, todavía tiene junio, ¿no? Entonces, distinguir un poquito y no generar molestia o irse por algo que escuchan, ¿no? Que realmente no tiene un fundamento. Les digo, tienen esa opción, el centro local o el centro federal. Maestra, quiero recapitular 3 puntos muy importantes y medulares que tú lo comentas. Y repito, muy medulares porque no me dejarás mentir que muchas personas esperan el reparto de utilidades con más gusto que el aguinaldo. A lo mejor les representa, o en muchas ocasiones les representa más económicamente que el aguinaldo. Por un lado, por eso es un tema importante. 2, porque justo también por estas fechas que terminan los procesos escolares, empieza el periodo de reinscripción. Y entonces mucha gente, muchos trabajadores están literal supeditados, es decir, en el reparto de utilidades, pago inscripciones, pago uniformes o incluso tengo el dinero suficiente para que termine mi hijo, mi hija, la primaria, la secundaria, la prepa, lo que implicaría el gasto pues, de vestidos, de ropa, fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón es un tema importante. Quiero recapitular 3 puntos, nada más para que me puedas precisar. 1, si son personas físicas, tenemos, decías, de mayo
a junio. En junio son las Es el personas reparto físicas. de utilidades. Ajá. Y si es persona moral, entonces Mayo. ya lo tengo, lo debería de abril y mayo. No, Ya, mayo. Hasta Mayo, mayo. ajá. Ok. Segundo tema no muy importante. Tú comentabas que también es en base al salario del trabajador. Ahí tengo dos preguntas. ¿El sindicato puede coadyuvar para decir cuánto me toca, tomando en consideración que tú me dices que la empresa va a repartir el 10% de las ganancias que se tenga? Ese 10% va a ser un proporcional en base a mi salario. Y de ese, la primera pregunta es, ¿cómo puedo saber cuánto me toca? Porque a lo mejor muchos si digan, ay, mira, aquí vamos a poner una tablita, o te llegó un correo, o ya sabes cuánto te toca. Pero si no es el caso, ¿cómo puedo saber cuánto me toca? Y segundo, ¿pago impuestos, maestra? Porque un gran problema es cuando llega mi recibo y el pago del impuesto que digas, pues me genera una merma como quiera. Claro. La pregunta es, ¿pago impuestos y dónde puedo verificar que efectivamente sea la cantidad que me toca? Primero, en cuanto a las fechas. Digo, la ley habla de términos. O sea, por lo regular es mayo. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos, les digo, 60 días después de marzo, pero son 60 días después de que presentaste la declaración. Si la empresa la presentó el 20, pues su último día para pagar no va a ser el 31 de mayo. Del 20 tendría que contar los 60 días, ¿no? Ahora les digo, en términos generales es mayo para personas morales y para personas físicas es junio. Eso es uno. Dos, ¿cómo saber cuánto me va a tocar de utilidades? Eso lo sé porque la Ley Federal del Trabajo marca procesos. El primer proceso es, yo como empresa tengo que entregar copia de la declaración, y ojo, es de la declaración, no de los anexos. De la declaración le tengo que entregar la copia, ya sea al sindicato o a los representantes de los trabajadores, porque, insisto, no todas las empresas tienen sindicato, ¿no? Entonces puede ser que mi empresa no tenga sindicato, pero entonces mi empresa le tiene que entregar la copia de la declaración al representante de los trabajadores. ¿Quién es el representante de los trabajadores? El que todos nombremos como representante de los trabajadores. Tenemos 10 días hábiles para entregar esa declaración después de presentada la declaración ante Hacienda. Entonces, si yo la presenté el 20, no va a ser lo mismo a si yo la presenté el 30 de marzo, ¿no? De ahí cuentan sus 10 días. Una vez que yo entregué esta declaración, entonces el sindicato ya sabrá cuánto es, o los representantes de los trabajadores, lo que la empresa va a repartir como PTU. Y obviamente primero saber si va a tener o no utilidades, ¿no? Desde abril ya los sindicatos o los representantes de los trabajadores saben si va a haber o no utilidades, ¿no? Ahora, una vez que se entrega la declaración, también existe esta figura de la comisión mixta revisora del reparto de utilidades. ¿Qué es la comisión mixta? Es una comisión que, como su propio nombre lo indica, es mixta, es decir, hay representantes tanto de la empresa como de los trabajadores. Por lo regular, si hay sindicato, pues está nombrado por el sindicato, en donde ellos lo que hacen es revisar justo la declaración y revisar que el reparto se haya hecho conforme a la ley. Normalmente es como una especie de tablita en donde ahí se marca de cada trabajador cuánto es lo que les corresponde, y en base a este tope que marca ahora la ley, recordemos también este tema en donde a partir de abril del 2021 se le pone un tope a las utilidades como consecuencia de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con el outsourcing. Pero bueno, ahí ya sería otra historia. Por lo pronto les comento que está este tope, que son 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, lo que sea más favorable al trabajador. Insisto, es un tope. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo gano 10,000 pesos y de utilidades me corresponden a mí 60,000 porque así lo determinó el cuadro, no me van a dar 60,000, me van a dar 30,000. Ahora, si en el cuadro se determinó que a mí me corresponden 15,000 pesos, me van a pagar 15,000 pesos. ¿Por qué?
porque yo tenía un salario de 10 y no es que me tengan que pagar 30, sino que el tope es, insisto, los 30, pero es un tope. O sea, si gano más, lo van a topar a los 30,000. Pero si era menos, no lo tienen que dar a 30,000. Y creo que ahí es la primer mala noticia, digamos, de la comunicación, ¿no? Porque muchos trabajadores entienden, me tienen que dar 3 meses de utilidades. No, no es así, es un tope que marca la ley. Es como la prima de antigüedad, ¿no? Está topada al doble del salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Yo gano 3,000 pesos diarios, pues no me lo van a pagar con 3,000, me lo van a pagar con los 500 y tantos, ¿no? Que es el doble del salario mínimo. Entonces, insisto, esa es otra parte, es un tope. Yo ya debo de saber cuánto me van a pagar de utilidades en términos generales. Ahora, una vez que llegue mi recibo de pago, en efecto vamos a observar lo que dice Gerardo. O sea, tiene impuestos. El PTU no es un pago que se dé libre. Al PTU se le pueden hacer descuentos. Obviamente el primero va a ser los impuestos. También si tú como trabajador tienes un descuento por concepto de pensión alimenticia, también contra el PTU se van. O sea, el PTU no está libre de descuentos. Si tienes alguna deuda contraída con el trabajo, con el patrón, perdón, pues también del PTU se te puede descontar. No va libre. Importante el concepto porque, como bien lo comentas, se utiliza, ¿no?, para realizar muchos gastos, como pueden ser las reinscripciones, o incluso, y desgraciadamente, pues no tenemos mucha educación financiera y ya debemos en las tarjetas todo, y entonces esperamos ansiosos el PT1 para pagar las deudas, ni siquiera como para ahorrar. Siento que falta un poquito de esta educación financiera para también saber qué podemos hacer. Y los medios legales que tenemos, ¿no? Insisto, el primero es pues ir a acercarse con su sindicato. Creo que también la mayoría tenemos apertura para acercarnos con el Departamento de Recursos Humanos, o ahora sí que, como dicen, con quien mayor confianza tengas en la empresa, para que te explique y sea claro en por qué no hay utilidades, ¿no? Puede haber miles de razones y los propios trabajadores se dan cuenta. Si en el año estuve trabajando 2, 3 días porque no había producción, pues evidentemente si hay paros técnicos a lo largo del año, pues no voy a tener utilidades, ¿no? Ahora, si trabajo tiempo extra, si veo que se produce, pero se compró nueva maquinaria, pues obviamente a lo mejor no voy a tener utilidades porque se compró nueva maquinaria, ¿no? Entonces, son conceptos que a lo largo del año se van a dar cuenta. Creo que el peor escenario o lo peor que podemos hacer como trabajador es hacer un paro porque no me pagaron bien las utilidades. ¿Por qué es lo peor? Porque yo solito estoy generando que el próximo año tampoco vaya a haber utilidades. ¿Por qué? Porque imagínense lo que le cuesta a una empresa parar un día. Todo ese gasto, ¿no? Pagué transporte, pagué comedor, estoy pagando una renta, lo que se les ocurra. O sea, todo al final es algo que va a perder la empresa. Y eso es algo que al final no va a reportar como utilidades y que el próximo año va a ser otra vez la historia de no tener utilidad. ¿Por qué? Porque pues yo tampoco trabajé ese día y el que yo falte un solo día en gastos para una empresa o para un patrón persona física representa mucho dinero. Yo creo que tenemos que ser conscientes y generar otro tipo de formas de inconformarme, no un paro que la verdad, lejos de beneficiar, nos va a perjudicar a largo plazo. Maestra, no quería interrumpirte porque es muy correcto lo que tú puntualizas, pero quiero regresar porque me surgen 2 dudas. Una, comentabas hace un momento que si yo tengo derecho al aguinaldo. Al PTU. Sí. Tengo derecho a participar de las utilidades siempre y cuando haya trabajado todo el año. Si tengo una incapacidad de trabajo, ya no trabajé todo el año, esa es una primera pregunta. Si tengo incapacidad por embarazo, ya no coticé todo el año. Si tengo un permiso con goce de sueldo, ¿ya no trabajé todo el año? ¿O en qué casos sí y en qué casos no? Les platico un poquito. Y también creo que ahí hay un error muy marcado y seguramente ustedes lo han visto o en algunas publicaciones, ¿no? Que dice, si trabajaste más de 60 días, ven por tus utilidades, ¿no? Algo así. Pero es incorrecto. Les voy a decir por qué. Porque dentro de los supuestos que marca la Ley Federal del Trabajo es
Todos tenemos derecho, insisto, si hay utilidades, ¿no? Si no hay utilidades, pues obviamente no nos toca. Lo primero que tenemos que ver es si va a haber o no utilidades en la empresa. Ahora, sí las hubo, ¿no? Es la primera buena noticia. ¿Quiénes tienen derecho al reparto de utilidades? Todos, con excepción del director general. ¿A qué director general me refiero? A la cabeza de la empresa, o sea, el mero jefe. O sea, director general, gerentes, ¿no? No, los gerentes sí les toca. A los gerentes sí, porque hay una discriminación. Los gerentes, que son como de área, digamos, a ellos sí les toca. Desde ahí hay mala información, porque muchos creen que a todos los gerentes no les toca. No es así. Es al mero director, a la mera cabeza. O sea, los socios accionistas, ellos no. No, ellos porque ni siquiera son trabajadores en algunos casos. Okay, o sea, para empezar, okay. el PTU les toca a los trabajadores de la empresa. Ahora, de esos trabajadores, pues resulta que hasta el director general es trabajador de la empresa, ¿no? Pues bueno, al director general no le toca, pero solo a él, el que está hasta arriba. Todos los demás les toca, sean de confianza, sindicalizados. Ahora hay otra división que hace la ley. Dice los 60 días, pero cuando se trata de trabajadores por tiempo determinado u obra determinada. ¿Qué quiere decir? Que si mi contrato es por tiempo indeterminado, es decir, si tengo un contrato como le llamamos de planta, así haya trabajado 2 días, me toca PTU. Entonces muchos piensan, tengo que trabajar al menos 60 días. No, 60 días es para el personal por tiempo determinado. Si es por tiempo indeterminado. Es decir, Anita, para que nos quede claro, ¿es aquellas personas que tienen contratos por 30 días? Ajá, a los eventuales, a esos no les toca. A esos no les toca. No les toca, a menos que hayan trabajado 60 días. Ok. O sea, yo llego a trabajar a la empresa, me dicen, te voy a dar un contrato por 30 días. Ya sale, bye. ¿No te lo renové? No te lo renové, bye. Entonces no te toca PTU. Que muchas ocasiones se da en las contrataciones de fin de año, maestra, en lo que tiene que ver con contratación por temporada navideña. Incluso anuncian. Entonces son máximo 3 meses. Si yo excedo a 60 días, sí tengo derecho al reparto de utilidades. Okay. Ahora, están los otros supuestos que comenta Gerardo, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy embarazada? Bueno, esos días, insisto, cuentan. Si yo, todos los días de mi incapacidad pre y postnatal cuentan. Porque ya es un derecho laboral adquirido. Porque, para efectos de la Ley Federal del Trabajo están en servicio activo las mamás trabajadoras. Entonces así que tienes tu salario. Exacto, al 100%. Y lo mismo pasa con alguien que se incapacitó por un riesgo profesional. Si es un riesgo de trabajo, también te toca. ¿Cuándo no te toca? Cuando son faltas injustificadas y cuando tu enfermedad es de carácter general. Ojo, no te tocan esos días. No quiere decir que no te toque todo el año, no. Insisto, el PTU se divide en 2, en el salario que gané y en los días que trabajé. Para estos días que trabajé es que ahí entran estos supuestos que les comento de las madres trabajadoras, de los riesgos profesionales, todo esto. Realmente si es un tema efectuar el cálculo del PTU, pues por eso no todos vemos lo mismo. Ahora, aunque ganemos igual. Porque algunos faltamos, otros no faltamos. O, maestra, por ejemplo, yo soy repartidor, tengo un accidente, un choque derivado de mi trabajo y me incapacitan 3 meses. Yo sí tengo derecho a ir al reparto de utilidades, pero ¿en qué momento no tendría derecho? ¿Cómo les podríamos explicar para todas aquellas personas que digan, a ver, espérame, yo tengo, me diagnosticaron, ¿qué te gusta? Diabetes, y tengo que ausentarme o... ¿Cómo explico entre un riesgo de trabajo y no riesgo de trabajo? El riesgo de trabajo es una enfermedad o un accidente, lo que sea, como consecuencia de desempeñar tus labores. Es decir, el accidente que tú estás haciendo, ¿no? Pues yo era repartidor, me accidenté, pues es como consecuencia, ¿no? Ahora, yo desgraciadamente me dio cáncer, pues eso no tiene nada que ver con el trabajo. No es un riesgo de trabajo. No es un riesgo de trabajo. Digo, obviamente que se determine que no es porque tuve acceso a, no sé, ándale, algo así, pues entonces ahí sí ya es otra historia. En términos generales es que sean como consecuencia de desempeñar mis labores, eso es un riesgo de trabajo. Y si derivado de cáncer yo tengo que ausentarme de mi trabajo, me justificaría la enfermedad, pero no así el reparto de utilidades. Exacto. Y otro tema aquí también importante que les comentaba hace rato es esto del tope. Y es una parte en la que muchos dicen, este tope es injusto. ¿Por qué?
Porque hay empresas que van a dar tantas utilidades, o sea, porque este año les fue, bueno, el pasado les fue muy bien, porque también esa es otra. Acordémonos que lo que nos están dando ahorita es por lo que pasó el año pasado. Ajá. Entonces muchos dicen, es que de enero a marzo nos fue fabuloso, sí, pero el año pasado estuvo de terror, ¿no? Y esto es la consecuencia del año pasado. Entonces también ese es otro punto importante. Hay que ver que lo que estamos recibiendo ahorita es consecuencia de las labores del año pasado. Del 2023, no de este 24 que corre. Exacto. Okay. Apenas vamos a ver las consecuencias de lo que hagamos este año, el siguiente. Por eso les digo que hay que ser cuidadosos con lo que hacemos, con no faltar, con no tener paros, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso va a fijar el reparto de utilidades para el siguiente año, ¿no? Ahora, les hablaba de este tope, pero si quieren más adelante les comento, nos quedan ¿no? 5 minutos antes de cerrar el bloque, maestra, porque sí me queda también esta inquietud que tú me digas, o sea, puede ser bueno y malo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo soy directivo, yo soy director, y no es lo mismo que me den 60 días o que me den un porcentaje con mi salario a que yo sea obrero general y que sí me alcance un poco más. Es decir, mi retribución económica no se puede comparar con aquella persona que pueda ganar 800 pesos diarios a cuando yo apenas gano un salario y medio mínimo, ¿no? No sé si eso estribe o en eso esté el punto medular que tú comentas sobre el tope. Ahí también, ese es otro tema importante, ahí también hay otro tope. Los de confianza están topados al salario que tenga el sindicalizado elevado en un 20%. Hay muchos topes que marca la Ley Federal del Trabajo e insisto, son topes para su cálculo y por eso no es sencillo calcularlos. Este otro al que me refería es al de los 3 meses. Insisto en que se divide el reparto de utilidades entre el salario que ganas y el número de días que trabajas. Pero hay empresas que van a pagar tantas utilidades que resulta que si tú como trabajador apenas llevas 4 meses trabajando, vas a ganar lo mismo que un trabajador que trabajó los 365 días. Porque una vez efectuado el cálculo, resulta que eran tantísimas las utilidades que los dos van a ganar eso. Por eso les digo, es bien importante que se asesoren correctamente. La asesoría en los centros de conciliación es totalmente gratuita, no tienen que invertir en pagarle a un abogado a que les explique, porque además él no va a tener los números. Quien va a tener los números es la empresa. ¿Y cómo te puedes acercar? O sería lo más sencillo, pues acude a tu centro en donde hay abogados gratuitos, en donde ellos te apoyan y pueden hacer enfrente de un conciliador números, cuentas y revisar y ver si realmente el cálculo y lo que tú tienes que recibir por concepto de utilidades es el correcto. Y no solo tú, recordemos que tus beneficiarios también tienen derecho, ¿no? O sea, si un trabajador falleció, a sus beneficiarios también le corresponde el pago de PTU, no por el hecho de que el trabajador desgraciadamente haya fallecido, ya no tiene derecho al PTU, sí lo tiene y tiene derecho su beneficiario. Uh-huh. Maestra, fíjate que nos queda un par de minutos antes de cerrar este bloque y tengo una duda porque, bueno, nos quedan 2 minutos. Tengo una duda porque tú comentabas que hay empresas que no están obligadas a dar el reparto de utilidades. Estamos hablando de aquellas que tengan, vamos, que hayan iniciado este año, 2024, pues todavía no tengo ganancia porque mi utilidad es en base al ejercicio fiscal. Al ejercicio anterior. fiscal que yo vaya a generar. Exacto. Si lo estoy iniciando este 2024, pues llevamos 4 o 5 meses y no tengo utilidades. Pero si yo me dedico a la elaboración de producto o un producto novedoso, es decir, no sé, voy a abrir Kellogg's y voy a abrir, perdón por el comercial, pero voy a abrir un nuevo producto, ¿hablo de la empresa general o hablo de un producto novedoso como tal? Y digo, de esto no hay reparto de utilidades, no lo sé. Ahí que me lo puedes explicar rapidísimo en 1 minuto, maestra. Claro que sí. Hay otras empresas que se exceptúan y la primera es el primer año. O sea, si yo soy una empresa de nueva creación, el primer año
no tengo que repartir utilidades, independientemente de este tema de lo del ejercicio, ¿no? De que apenas ahorita es el del 23. Si ahorita vamos en el 24, tampoco tendría que pagar el siguiente porque mi primer año no tengo que pagar utilidades. Ahora, eso no tiene nada que ver con una empresa que se fusione, scisione, etcétera, que cambie, no. O sea, es una empresa de nueva creación. Ahora, si es de nueva creación, insisto, con nuevo producto, entonces ahí son 2 años. Y hay otras más excepciones. Ok, bueno, eso ya no me gustó mucho, sino la idea es que sí hubiera reparto de utilidades, ¿no? Maestra, dame rapidísimo, tenemos ya un sinnúmero de llamadas, le doy respuesta regresando después de la pausa y agradecerles a todos que están interesados en el tema. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y estoy viendo sus llamadas a través de la página de Hablemos Derecho. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. El tema de esta tarde es el reparto de utilidades y nos hace favor de acompañar la maestra Ana María Becerra Sánchez. Si usted me lo permite, voy a pasar a las preguntas que nos hace el público a través de la página de Hablemos Derecho, maestra, porque si no, se nos va el tiempo rapidísimo. M. Luisa Alfa dice: felicito a la maestra Ana María Becerra, excelente tema, muy amable, gracias. Magdalena Breña lo está viendo, gracias por su atención. Carlos Núñez, excelente plática. M. Luis Alvarado también lo está viendo, muchísimas gracias por el favor de su atención. Carlos Núñez, maestra, habla un poco del límite en el pago de utilidades. Si nos puede hablar un poco del límite del pago de utilidades. Yo creo que comentaba eso o hacía referencia al tope que comentabas, ¿no? Sí, como les comentaba, a partir de esta reforma en abril del 2021 se limita el pago de utilidades. Antes no existía un tope ni un límite, era lo que ganara la empresa, si estaba, insisto, el 10% fijado por la comisión, no por la Ley Federal del Trabajo, pero en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se da justo por los outsourcings, que para eso pues podremos tener toda otra charla aparte para ese tema, que ahorita no me voy a meter mucho. Lo que sí es importante comentar es que apenas en el 21 se fijó este tope de los 3 meses de salario o del promedio de los últimos 3 años, lo que más beneficia al trabajador. Ahora, cuando se fija este tope, ¿qué es lo que hacen muchos sindicatos? Dicen, esto es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque se supone que el derecho laboral es progresivo, es decir, que es para mejorar, y lejos de mejorar, lo que está pasando es que ahora me limitan a 3 meses, ¿no? Entonces llegaron muchos amparos impuestos por sindicato, muchos amparos que presentaron particulares en el sentido de decir, no me topes las utilidades a 3 meses. Pero hace poquito ya lo resolvió la Corte y dice, es totalmente legal este tope de los 3 meses que hay a las utilidades. E insisto, es un tope que también siento que un poquito esta información se ha dado de manera no muy correcta y entendemos distinto a lo que la ley dice. Nosotros escuchamos a veces en la radio de que tengo derecho a 3 meses de utilidades. No es que sean 3 meses de salario de utilidades, es un tope. Insisto, si gano 10,000 pesos y mi reparto de utilidades, en este reparto se decidió que me tienen que pagar 15, pues son 15. No tengo que esperar que sean 30. Por el contrario, si en esta tablita se definió que yo tenía derecho a 50,000, no me van a dar los 50,000, ahí sí me van a dar los 3 meses, ¿no? O sea, los 30,000 pesos. Y obviamente en el supuesto de que hay utilidades, insisto. Ese es un tema que genera mucha inquietud, porque por un lado, maestra, a lo mejor en los comerciales o en los anuncios publicitarios que hace el gobierno no se explique muy bien o se genere duda, que diga son 3 meses, y ahorita cuando tú me digas, no, a ver, espérame, no son 3 meses, es un tope, pero no son los 3 meses, entonces yo igual me digo, caray, entonces sí o no, ¿a quién le hago caso? Exacto. Ese es el punto, ¿no? Exacto. Ok. Buenas tardes, nos pregunta Celine, ¿cuál es su opinión sobre la equidad
del sistema de reparto de utilidades. No quisiera entender un poquito como a qué se refiere o ella entiende por el concepto de equidad, pero digo, la ley es clara especificando a quiénes sí tienen derecho, quiénes no, en base a qué concepto, y obviamente si se refiere al tema de hombres y mujeres, pues es lo mismo, ¿no? O sea, no hay distinción en la ley. Ok. Nos preguntan también, Luisa, algunos meses tienen 31 días y los patrones no pagan ese día. Pues depende, es decir, no lo sé pues, pero tendríamos que analizar el punto medular, maestra, pero si yo te contrato te pago de forma mensual, pues es decir, te pago el último día del mes. Si te pago de forma quincenal, pues igual a lo mejor se pueda compensar con el mes de febrero, que tenga 28 o 29 días, según, no lo sé, pero depende de la forma de pago, ¿no? Si es semanal Sí. también. Aquí entiendo que la pregunta, digo, no tiene nada que ver con PTU, pero digo, igual la resolvemos, ¿no? Depende cómo se fije el salario. Y ahí lo que tendrías que revisar es cómo lo fijaste y cómo lo acordaste con tu patrón. Es decir, acordaron que el salario sería mensual, pues entonces sí, en efecto, no te van a pagar los 31. O sea, a ti te pagan por mes, ¿no? Independientemente de si es febrero, si es diciembre, a ti te pagan por mes y pues así es, todos los meses es el mismo sueldo. Ahora, acordaron contigo pagarte el salario en base diario al número de días que trabajes, ahí sí, si trabajaste 31 días te van a pagar 31, si trabajaste 28 días te van a pagar 28. Ahora, la Ley Federal del Trabajo también establece reglas claras en relación al salario, ¿no? Quien desempeñe un trabajo manual, los pagos se tienen que hacer cada semana, es decir, a los 7 días, y si no, puede ser, algunos seguramente lo han visto, les pagan catorcenal, algunos quincenal, pero no más de eso. Algunas otras empresas realizan el pago de manera mensual. No es lo más recomendable, pero algunos así lo hacen para acortar procesos administrativos, ¿no? Y al final lo que están haciendo es pagar el mes adelantado, entonces tampoco está tan incorrecto, ¿no? Ok. Maestra, nos pregunta Ana María, nos hace un par de preguntas. Dice, muy buenas tardes, excelente tema, invitada. Tengo algunas preguntas. ¿Considera que el reparto de utilidades motiva a los trabajadores a ser más productivos? Sin duda, y es parte de la base, ¿no? Las utilidades es para qué, pues obviamente para ser más productivos. Insisto, cuando empiezo a faltar, cuando organizo paros, cuando llego tarde, cuando me dejan hacer tal cosa y no la hago, estoy atentando contra la productividad. ¿Y qué va a pasar? Que el siguiente año seguramente lo que reciba de utilidades no va a ser lo mismo, así yo soy puntual, así trabajo las horas que tengo que trabajar, así produzco lo que tengo que producir. Sin duda, el reparto de utilidades es algo que como trabajador fomenta que yo sea más productivo. Obviamente, pues cuando se siguen las reglas claras y se paga el PTU como debe de ser, ¿no? Maestra, nos pregunta también, ¿considera que existen desafíos o problemas específicos con el actual sistema de reparto de utilidades que debería de abordarse? Sí, yo creo que sin duda tiene grandes oportunidades y sobre todo también el tema de que no está todavía perfectamente claro muchos criterios y van saliendo sobre la marcha. Les decía este ejemplo, ¿no? En el que son tantísimas las utilidades que voy a repartir como empresa y que como están topadas a 3 meses, resulta que cuando yo hago el cálculo, esta tablita que les digo, Gerardo, que tiene 3 meses trabajando, va a ganar lo mismo que yo, Ana María Becerra, 365 días, llegando puntual, sin faltar. Entonces, obviamente, pues a mí me causa cierta molestia, ¿no? Que tampoco debería de ser, porque pues a mí qué lo que gane o no, ¿no? O sea, a mí lo que yo gano. Pero sabemos que tenemos esta parte como personas. Pero cuando te pregunten muy... y te digan, oye, ¿cuánto te tocó de utilidades? Exacto. Tú dices, pues tanta cantidad. Y tú, y yo con un año me dieron lo mismo. Entonces la gente no lo puede entender. Exacto, no lo entiende y se molesta. Pero por eso es importante, les digo, acercarse y preguntar de, oye, no se vale, ¿no? Y genera cierta molestia que insisto, no debería de generar, porque a mí qué lo que a él gane o no, pero pues así pasa en la vida, ¿no? Siempre nos genera un poco de molestia al ver lo que le pasa al otro. Pero bueno, ser claros y revisar por qué está ese supuesto. Bueno, pues porque aquí nos beneficiamos todos, ¿no? Tuvimos tantísimas que caemos en ese supuesto. Otro, ¿qué pasa con este promedio de los 3 últimos años?
si yo como trabajador no llevo 3 años, ¿qué pasaría, no? Ya ahorita ya hay un criterio donde la Corte ya un poquito empezó a dar luz y dice, bueno, si tú, Ana María, eres gerente de recursos humanos, voy a invertir, pero tienes año y medio, bueno, entonces se va a comparar, a contar los salarios del anterior gerente de recursos humanos que estaba desempeñando ese puesto. O sea, están saliendo criterios, obviamente hay oportunidades y en el camino, con el pasar del tiempo, vamos a ver nuevos criterios y seguramente esto se va a estar moviendo. E insisto, no es algo fijo, todo puede cambiar, ¿no? A lo mejor quien dice que después la comisión no cambie ese 10%, ¿no?, que tenemos. Y bueno, a fin de cuentas, como lo comentabas hace rato, pues el derecho laboral es progresivo. A fin de cuentas tenemos, si fuera estático, imagínate, ¿no? Pero bueno, nos preguntan también, ¿qué papel juega el gobierno en la regulación del reparto de utilidades y cómo considera que podría mejorar su intervención en este aspecto? Yo creo que como tal el gobierno, digo, al final ni los sindicatos, ni el gobierno, ni nadie puede intervenir en la administración de una empresa, ¿no? Pero qué papel importante siento que juega el gobierno es este de la información, ¿no? Al final el gobierno puede transmitir el mensaje correcto. Insisto, creo que fue muy desafortunado el decir tienes hasta 3 meses, ¿no? Te tocan 3 meses de utilidades. No te tocan 3 meses, es un tope. Entonces creo que es labor importante del gobierno explicar y transmitir cómo realmente se debe de pagar el PTU, ¿no? Explicarle a los trabajadores que el hacer un paro es ilegal, que si yo organizo un paro, estoy metido en un paro, es una causa para dar por terminada la relación de trabajo de manera justificada. ¿Qué quiere decir en palabras más normales? A mí me pueden correr sin pagarme más que solo el finiquito por yo andar organizando un paro, ya sea PTU, porque me cayó mal el jefe, por lo que se les ocurra, ¿no? Pero yo creo que esta parte de informar sí sería importante por parte del gobierno, ¿no? Informar un poquito más para saber a qué tenemos derecho, ya que no. Visto tan sencillo que les digo, pues si no les parece, hay muchos medios legales que pueden ejercer sin necesidad de armar otro tipo de cuestiones. Ok, un saludo también al maestro Jaime Illescas. Maestro, gracias por el favor de tu atención. Nos preguntan, maestra, no es una pregunta propiamente del tema de reparto de utilidades, pero te agradeceré muchísimo, maestra Anita, si tienes oportunidad después de contestarles aquí al término del programa y aprovechar incluso que puedas dejar una forma de contacto, porque mira, nos preguntan, cuando el patrón te obliga a doblar turno con el mismo sueldo, ¿a dónde acudo? Y a lo mejor es importante, muy importante este tipo de preguntas, maestra, porque vamos a suponer que yo soy empleado y resulta que estoy a mi cargo de alguna tienda y entro a trabajar a las 10 de la mañana y termino, ¿qué te gusta? A las 6, 7, no sé, una jornada de 8 horas, pero me dicen, hagamos corte de caja a las 6 y yo ya me voy. Entonces, ya no salgo a las 6, salgo a las 7 y ¿quién me paga esa hora extra? Pero ¿cómo exijo un derecho que no lo sé? Entonces, exacto, ese es el punto medular. O vamos, ya no salí a las 7, salí a las 8 y ya estoy trabajando 2 horas más. ¿Quién me paga esa hora? Si sigue llegando gente y la tengo que atender. Entonces, me parece a mí que podemos caer en un abuso también por parte del patrón. Entonces, ¿dónde te podemos contactar, maestra? Independientemente que puedas contestar esa pregunta con un poquito más de tiempo para no salirnos propiamente del tema, pero agradecerles el favor de su atención. Sí, claro. Primero, pues agradecer el tiempo, ¿no? Como lo dijimos al principio, gracias de nuevo por la invitación y gracias a ustedes por el tiempo de estar aquí viéndonos y escuchándonos. Y en atención a esa pregunta y que nos están viendo, la respondo súper rápido. Pues si estoy doblando turnos, si estoy trabajando horas extras, lo que sea, me las tienen que pagar. O sea, yo tengo un salario fijado en base a una jornada, pero si le estoy excediendo, me tienen que pagar esas horas extras. Las horas extras, ojo, se pagan a todos, ¿eh? No hay de que nada más a los obreros o que nada más al que atendía la tiendita, a los gerentes no se les paga. No, a todos somos trabajadores. Aunque haya sido eventual, maestra. Exacto, todos tenemos los mismos derechos. La ley no hace distinción. O sea, la Ley Federal del Trabajo es para todos, obviamente los que somos trabajadores, ¿no? Y los mismos derechos tenemos si somos gerente, director, quien a ustedes se les ocurra. ¿A dónde me puedo acercar? Insisto, a los centros de conciliación. Y ahí los procuradores de la defensa del trabajo son abogados
plenamente calificados y quienes los pueden asesorar sin realizar un cobro, porque a lo mejor también dices, no vale la pena que me asesore con un abogado que me va a cobrar tanto si yo mi única duda es el tema de las horas extras, no merece la pena. Bueno, pues entonces ahí se pueden acercar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Insisto, son excelentes abogados, mejores personas y pues además no les van a cobrar, ¿no? Muy bien. También un saludo a Midori, compañera universitaria. Gracias por el favor de la atención que estás aquí con el programa. Nos preguntan, maestra Carlos Núñez, maestra, si el pago de utilidades coincide con una incapacidad, ¿se paga normal? Se refiere a que la fecha en la que tú pagas o que tuviste incapacidades. O que estés ahorita en una incapacidad por maternidad, que vaya a cobrar sus utilidades. Exacto, la puedes ir a cobrar. Si se refiere a la pregunta de si está incapacitado, insisto, todos los días cuando son un riesgo de trabajo cuentan para efectos de la tablita esta que les digo del cálculo. Ahora, si yo estoy ahorita incapacitado y no puedo ir a cobrar las utilidades, digamos físicamente, ¿puede ir alguna otra persona a cobrar mis utilidades? Tendría que ir a cobrarlas con carta poder que tenga 2 testigos. Eso puede ir cualquiera. Ahora, en términos generales, ahorita ya la mayoría de las empresas lo que hace es transferencia electrónica, ¿no? Y paga así por transferencia, entonces no hay problema. Pero si en mi empresa me exigen que yo vaya materialmente a cobrarlas y no puedo ir porque estoy incapacitado, porque me fui de vacaciones, por lo que se les ocurra, puede ir alguien más en mi nombre, siempre y cuando presente una carta poder que tenga 2 testigos. Si no, la otra, esperarse. E insisto también aquí bien importante, cuando alguien fallece, a veces nos perdemos un poquito en el mar de beneficios que tenemos, ¿no? Y pensamos que nada más nos toca el finiquito con la prima de antigüedad y se acabó. Yo también a él les recomiendo, acérquense a los procuradores o a quien ustedes tengan confianza que tenga este conocimiento legal que los pueda asesorar, porque tenemos muchísimos derechos, desde si, por ejemplo, la persona falleció y tenía seguro social, pues tenemos una pensión que puede ser de orfandad, dependiendo del caso, una pensión de viudez, también que, por ejemplo, en el Infonavit pues se cancela nuestra deuda que teníamos en la casa, ¿no? Al yo fallecer ya no tengo esa deuda. Insisto, volviendo al tema del PTU, si la persona que desgraciadamente falleció laboró en ese ejercicio fiscal, pues tiene derecho al pago de PTU. Es más, a mí el año pasado o este año me corrieron, ¿no? Bueno, me corrieron, les di las gracias, lo que ustedes quieran. La relación de trabajo finalizó. De todas formas, tengo derecho al pago de PTU porque yo trabajé días en el otro periodo, ¿no? Aunque no sea un trabajador activo, yo tengo derecho a regresar a la empresa y cobrar mi PTU siempre y cuando estén los supuestos que ya les comenté. Maestra, nos quedan muchísimas preguntas y nos faltan como 5 minutos. Aquí nos dice Viri en piso. Pregunta Ana María, ¿qué empresas están obligadas a repartir utilidades y cuáles están exentas de esta obligación? ¿Te acuerdas que en el primer bloque habíamos comentado que si son de reciente creación, no? Uh-huh. Si es un producto nuevo, bueno, pero que también sea una empresa de reciente creación, ¿estás de acuerdo? ¿Qué otras empresas estarían exentas de pagar utilidades, maestra? También, bueno, no es como tal una empresa, porque insisto, puede haber persona física o moral, pero también los trabajadores del hogar, ellos no tienen derecho, o sea, nosotros no generamos utilidades como tal con las personas del hogar, el seguro social y también otras empresas que se dedican a, en otras palabras, a caridad y este tipo de cosas, pues tampoco. Oye, a lo mejor será una pregunta muy tonta, pero quiero preguntarte, la maestra, porque yo creo que puede ser una de las problemáticas del día a día. ¿Qué pasa si yo trabajador, imagínate, soy repartidor de, producto, pero de Bimbo o Barcel, una empresa de estas, que he visto camionetas muy bonitas, la verdad, muy bonitas, nuevas, Mercedes y muy bonitas, y que de pronto yo soy trabajador y tengo mi salario, pero me dan una comisión por venta. Y la verdad es que yo gano 300 o 400 pesos por día de comisión. Y de pronto me dice la empresa, vamos a renovar el parque vehicular y vamos a comprar 20 unidades nuevas. A lo mejor a mí me conviene de forma directa porque sé que no se va a descomponer mi unidad, a diferencia de que a lo mejor me toque compartir vehículo contigo y pues dividir la ruta entre los dos sea complicado. Ahí, yo como trabajador, si sé que la empresa tiene una deuda,
¿tengo derecho o no a reparto de utilidades? ¿Cómo lo explicamos eso? Sí, aquí obviamente era lo que les comentaba al inicio, ¿no? Todo suma. Es decir, pues obviamente si la empresa compró esas unidades, en el reparto de utilidades, pues a repartir menor utilidad. Porque, insisto, las utilidades es el 10% sobre las utilidades que generó la empresa. Si no generó utilidades, porque compró esos Mercedes que dice Gerardo, porque compró nueva maquinaria, porque no, yo como trabajador no puedo hacer nada porque pues no hay utilidades. Sí, no puedo hacer algo, es decir, hay también procesos que marca la Ley Federal del Trabajo en relación a que yo puedo hacer esta revisión, no puedo meter una queja, en otras palabras, ante la Secretaría de Hacienda, puedo hacer objeciones, etcétera. También es todo un mundo el tema de las objeciones en el PTU. Hay de hecho una ley reglamentaria del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver justo con esto, con las objeciones. Pero en sí, pues si no reporté utilidades, bueno, pues de buena fe entiendo que pues no va a haber. Ahora, yo digo, si hay algo medio raro ahí en esa declaración que presentó mi patrón, pues tienen la forma también de acercarse y objetar esa declaración, ¿no? Se pueden, insisto, acercar a su sindicato, acercar al centro. Tienen muchas opciones legales dentro del marco de la ley en el cual ustedes pueden revisar que en efecto es correcto el reparto. Maestra, ¿dónde te podemos contactar? Y te pido de favor, porque me quedan como 10 preguntas todavía, que pudieras, al finalizar el programa, ya está el programa en la plataforma, que pudieras dedicarle un tiempecito para que pudieras contestarle las preguntas a todos, porque son muchas las dudas. ¿Y dónde te pueden contactar, maestra? Claro que sí, muchas gracias. Me pueden contactar en mis redes sociales, en Facebook y en LinkedIn, y por supuesto con gusto voy a contestar todas esas dudas, ¿no? Como Ana Becerra. Ok, muy bien. Para que la podamos contactar a la maestra Ana Becerra, una excelente abogada laboralista, y creo que es uno de los problemas muy medulares que tiene nuestra sociedad, maestra, porque Querétaro es pujante, Querétaro es innovador, Querétaro está creciendo, y bueno, pues eso es una de las problemáticas que tenemos, también el tema de orden laboral, que ya seguiremos abordando más adelante, maestra. Agradecerle al equipo de TV WAC, por supuesto a Viridiana Santana aquí en piso, a Francisco Molgado, nuestro productor, Edith Segura, Denise Sánchez y por supuesto siempre la atención de Yamilé Hernández aquí en recepción. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.